Bona tarda, buenas tardes, benvinguts i benvingudes a Casa Amèrica Catalunya. Quasi que també podríem dir benvinguts i benvingudes a Xile, la qual cosa tampoc estranyaria gaire perquè tots vostès saben de la notable presència xilena en la programació d'aquesta casa. Avui presentarem a Barcelona el llibre Neruda, el príncipe de los poetas, biografia escrita per l'historiador i periodista alacantí Mario Morós. Serà després d'un acte previ que ens plau molt de veritat celebrar en aquest auditori. Els primers minuts de la sessió d'avui els dedicarem al lliurament de les medalles de la solidaritat que atorga el Centre Salvador Allende. Demano, doncs, la presència d'Eulogio Dávalos, president del Centre Salvador Allende de Barcelona, qui, deixin-m'ho dir-ho, fa 4 dies era rebut per la presidenta Michelle Bachelet, després d'haver estat distingit no fa gaire amb l'Ordre al Mèrit Artístic i Cultural Pablo Neruda, que concedeix el Consell Nacional de la Cultura i les Arts del Govern de Xile. Per tant, demano un fort aplaudiment per Eulogio Dávalos. No, vine cap aquí, Eulogio. Mentre puja aquí a l'estrada, aprofito per dir, jo he comentat que va ser rebut per la presidenta, rebut en el sentit més ampli de la paraula, perquè un pot haver estat rebut dient hola, bona tarda, que estic molt content de conèixer-lo, adéu-siau, fins una altra. No és el cas, ven aquí, Eulogio. No és el cas perquè l'Eulogio va estar una llarga estona amb la presidenta. Ja ens ho explicarà, em sembla. Eulogio. Bueno, la verdad que antes que nada es motivo de enorme satisfacción estar hoy día en este acto, en la presentación del libro de Mario Morós, que ya después en el acto mismo me extenderé un poco sobre el libro, puesto que tuve la exquisita oportunidad de ver su lanzamiento en Chile. Coincidimos con Mario no hace muchos días y entonces pude presenciar lo que era ante el público chileno y lo que es querido Mario Morós en nuestro país, en Chile. Bueno, yo la verdad que en este sentido, en la entrega de medallas, el Centro Salvador Allende mereció también una felicitación por parte de Ramón Solís, que es el director internacional del Ministerio de Cultura, cuando me dijo, yo me he enterado de todas las relaciones internacionales y creo, no sé si la única, pero me parece hasta el momento lo que he recibido de información, que es la única institución o la única asociación o centro, como se llame, que reconoce a aquellas personas que han sido solidarias con el pueblo de Chile durante la dictadura. Eso me llenó de satisfacción, puesto que Ramón Solís es una persona que es muy cercana justamente a la Fundación Allende, que me dijera esas palabras por lo que se hizo aquí en esta casa el pasado año, que fue la entrega justamente a distinguidos amigos, como el caso, recordábamos hace un momento con el director, del caso concretamente, por ejemplo, de Pep Rivera, director de CIDOB, que fue un personaje realmente muy querido por todos los que aquí llegamos solicitando ayudas de todo tipo. Después el caso, lógicamente, de Pascual Maragall, que también recibió nuestro reconocimiento. El caso de Nuria Gispert, que fue directora de los centros cívicos en la época justamente de Maragall, que trabajó muchísimo por la solidaridad con Chile. Y concretamente en el caso de los 50 años de la carrera de Joan Manuel Serrat, una persona tan querida, tan directa, que ha sido siempre tan solidaria y que estuvo, lógicamente, aquí lo manifestó, prohibido de entrar a Chile durante algunos años porque su canción no era justamente la que esperaban los señores que dicen que defendía la democracia con botas. Voy a hacer una corta presencia allí o acá. Aquí. El por qué hoy día hacemos la entrega de una medalla a la persona de Elsa Blasco Riera. Hablando de los que llegamos aquí ya hace 40 años, tuvimos una familia que también sabía lo que era el exilio. Era el caso de Roberto Blasco y familia. Entonces recordamos cómo
integró una representación social y de los derechos humanos en el encuentro de Chile CREA. Perdón, me he confundido. Desde antes que se recuperara su centenaria existencia fue... Perdón, es que me lo han pasado y he perdido. Recordamos cómo integró una representación social de los derechos humanos en el encuentro Chile CREA, Elsa Blasco, efectuado en plena dictadura, llevando el apoyo solidario hacia los chilenos en la búsqueda de su recuperación democrática. Como regidora del distrito de Horta Guinardó, esto es muy importante, pudo hermanar a dos colegios, el Instituto Ferran Tallada del Carmel y el Liceo Politécnico de Yayay. Remodeló la Plaza Salvador Allende dándole mayor presencia y potenció varias actividades de visitas a Barcelona del Parlamento chileno. Deseamos recordar el legado de su padre Roberto Blasco, quien hizo de su hija Elsa y familia un grupo humano muy entrañable que no olvidamos y los que tuvimos el gran honor de conocerlos. Para nuestro centro es muy grato hacer entrega de la medalla 2015 Presidente Salvador Allende a la distinguida amiga Elsa Blasco, como un testimonio del reconocimiento y gratitud por su alto compromiso y gran cariño hacia el país del fin del mundo. Recibe la medalla su sobrino Marc Blasco. Por razones de salud, Elsa no ha podido estar con nosotros, y le hace entrega de la medalla Cristina Alarcón. Solo puedo decir que de parte de Elsa y de toda la familia en general estamos muy contentos y muy agradecidos por esta medalla, que además la estoy viendo, es francamente bonita. Estamos muy contentos y muy honrados. Lo que explicaba Eulogio antes, la historia un poco de la familia va muy atada, yo creo, a la lucha de Salvador Allende y a las luchas del pueblo en todo el mundo. Y bueno, simplemente pues muchísimas gracias y estamos muy agradecidos. Desde antes que recuperara su centenaria existencia, Casa América Cataluña fue y es un lugar donde los latinoamericanos encontramos un vínculo estrecho en la colaboración y ayudas a los proyectos y sueños de mostrar parte de lo que cada estudiante o profesional espera dar a conocer en el mundo cultural y de relaciones internacionales. No hay otro espacio en Barcelona que sea comparable. Por ello que nos sentimos parte activa de sus éxitos y esfuerzos, pues también son los nuestros. Los chilenos residentes nos sentimos orgullosos que el documental de Carolina Espinosa sobre el Tren Popular de la Cultura se pudiera materializar con su iniciativa y esté hoy en manos del Ministerio de Cultura en Santiago y de la presidenta Michelle Bachelet. Eso nació acá, en esta casa. Para el Centro Salvador Allende de Barcelona constituye un gran honor hacer entrega en el día de hoy de una pequeña distinción que engloba un inmenso agradecimiento a la Fundación Casa América Cataluña, como un testimonio de reconocimiento y gratitud por su alto compromiso y gran cariño hacia el país del fin del mundo. Muchas gracias a todos los que trabajan acá. A Tony Travería hace entrega de la medalla Verónica Dávalos. Muchas gracias. Bueno, això de jugar a casa, oi? Complicadet, eh? Una cosa és donar premis nosaltres i una altra cosa és que ens els donguin aquí a casa. I més una persona tan
extraordinària com l'Eulogio d'Ábalos. De fet, l'any passat, la vida és així, nosaltres vam voler sorprendre a l'Eulogio i li van donar un premi, un reconeixement, amb el Premi Joan Alsina. Demà és el Dia Mundial dels Drets Humans i demà donarem aquí també els premis a Joan Alsina i li donarem en fi, a una associació, que és l'associació Araguaia, que dona suport a la tasca, a la feina meravellosa del bisbe Pere Casaldàliga. Tal dia com avui, de fa un any, nosaltres reconeixíem a l'Eulogio d'Ábalos i avui ells ens reconeixen a nosaltres. Això tot torna, no? Moltes gràcies. Nosaltres seguirem treballant de forma tossuda en favor, diguem-ne, d'aquest pont, aquest vincle entre Catalunya i Amèrica Llatina, que és un vincle per nosaltres molt important. Per tot l'equip de la casa i en nom d'ells, jo mateix, us agraeixo molt que tingueu aquest detall amb la nostra feina. Moltes gràcies a vostès també. Doncs després del lliurament de medalles anem ja cap a la presentació del llibre que avui ens reuneix aquí. Sisplau, Mario, Ernest, si em feu el favor de pujar aquí a taula i comencem ja amb la presentació del llibre. Doncs això que deia, després del lliurament ara toca l'acte de presentació a Barcelona de Neruda, el príncipe de los poetas, biografia escrita per l'historiador i periodista alacantí Mario Amorós. Moltes gràcies, Mario, per ser avui amb nosaltres. Ens acompanyen també Ernest Folch, director editorial d'Ediciones B, i Eulogio d'Ábalos, president del Centre Salvador Allende de Barcelona. Gràcies als dos també per participar en la presentació de Neruda, el príncipe de los poetas. De fet, avui és com una mena de retrobament o de punt i seguit després d'haver presentat fa un parell d'anys el llibre Allende, la biografia, també de Mario Amorós, també editat per Ediciones B. Aleshores, l'Ernest Folch i l'Eulogio d'Ábalos, com avui, van participar en l'acte de presentación. En la introducción de este acto y como muestra de reconocimiento a Pablo Neruda, estimo oportuno subrayar la presencia sostenida en el tiempo de la figura del poeta, del príncipe de los poetas, en nuestra programación. Para no alargarme en exceso, solamente me referiré a los actos desarrollados en 2015. Integrada en nuestra programación teatral y en formato de lectura dramatizada, representamos en julio y en agosto la obra Pablo Neruda viene volando, del dramaturgo chileno Jorge Díaz, con aportaciones colectivas de la compañía de teatro Ictus. Dentro del ciclo Materiales de Ficción, concebido y coordinado por Casa América Cataluña, se incluyó la conferencia Pablo Neruda y la amistad que transformó la literatura en español, que el escritor y periodista peruano Santiago Roncagliolo pronunció en marzo en Barcelona y en noviembre en Lleida. En septiembre estrenamos en Barcelona la proyección audiovisual de la obra de teatro El funeral de Neruda, con textos del director de la compañía Asamblea Teatro de Turín, Renzo Sico, y del escritor chileno Luis Sepúlveda. Cabe destacar que las colaboraciones entre la citada Asamblea Teatro y Casa América Cataluña arrancaron precisamente con el estreno en Barcelona de la obra de teatro. Estoy hablando de octubre de 2009, cuando El funeral de Neruda, Claveles rojos para Pablo, se representó en italiano en el Palau de la Virreina y en castellano en la Plaza del Rey. Bueno, ya que me he saltado la barrera de 2015, permítame que también mencione la actividad Leyendo a Pablo Neruda, escuchando a Víctor Jara, homenaje al poeta y al músico con motivo del 40 aniversario de la muerte de ambos. Esto fue en septiembre y en noviembre de 2013. Tuvimos que repetir la actividad a causa del gran éxito de público que obtuvimos, público que podía en aquel momento recitar poemas de Neruda. Eulogio d'Ábalos seguro que se acordará porque él fue uno de los protagonistas de esta actividad. Bien. Ya ven que la presentación de la biografía de Pablo Neruda, obra de Mario Amorós, se realiza en un espacio cercano al poeta. De hecho, mientras preparábamos un poco la actividad de hoy, les comentaba a mis compañeros de mesa la satisfacción que nos causaba aquí en la casa poder cerrar prácticamente el año con la presentación de un libro, primero por la importancia y trascendencia del trabajo de Mario, que luego sabrán ustedes
exactamente por qué. Y luego porque es verdad que la figura de Neruda durante todo el año ha estado más o menos presente en este auditorio o en las actividades que organiza la casa. Bien, decía, espacio cercano al poeta y donde ya hemos debatido, por cierto, en alguna ocasión sobre las causas reales de su fallecimiento. En ese sentido, qué duda cabe que uno de los elementos sobresalientes del libro de Mario es que revela la existencia de un documento oficial del Ministerio del Interior del Gobierno de Chile que reconoce que es muy posible que Pablo Neruda hubiese sido asesinado. La justicia chilena dictaminará al respecto durante 2016 a partir de los resultados aportados por los expertos encargados de examinar los restos del poeta. No es en absoluto el único punto de interés que nos aporta el trabajo de Mario. Más allá de las causas finales que provocaron la muerte del poeta, la biografía es el resultado de la investigación que durante años Mario Amorós ha llevado a cabo en archivos de Chile, España, Rusia y otros países a fin de arrojar nueva luz sobre la vida del autor de Canto General. Su azarosa y apasionante existencia se relata en estas páginas a través de documentos inéditos, cartas, artículos, discursos, entrevistas y testimonios de amigos y enemigos, también de las mujeres que lo amaron. De hecho, hace un momento hablábamos con Mario, recordábamos la presentación de la biografía de Allende y Mario nos comentaba que comparado con el trabajo que tuvo que realizar para llevar a cabo su trabajo biográfico sobre Allende, en esta ocasión hay que multiplicar por 100 el esfuerzo realizado. Por tanto, no es poco lo que ha hecho Mario. Bueno, para seguir con la argumentación de las razones que nos invitan a leer Neruda, el príncipe de los poetas, nadie mejor que Ernest Folk, director editorial de Ediciones B, quien nos explicará un poco también los orígenes de esta aventura que hoy nos lleva aquí a Barcelona a presentar este libro. Recuperando, hablaba del libro de Allende, recuperando lo que hace un par de años le dijo el director de esta casa, Antonio Travería, a Ernest, yo no he encontrado una fórmula mejor que decirle lo mismo. Gracias, de nuevo, por la apuesta editorial tan importante para la cultura y la historia que supone un libro de estas características. Ernest, com vulguis. Molt bé, gràcies, Francesc. En primer lloc, gràcies a vosaltres i a la Casa Amèrica, sobretot gràcies a vosaltres, perquè les empreses que ens dediquem a establir ponts justament entre Barcelona i Amèrica Llatina us necessitem molt, no tan sols per fer presentacions, sinó pel vostre treball que feu a mig i llarg termini, que és essencial, diguem. I és essencial per nosaltres perquè la gent agafi consciència justament que existeix un concepte que és Amèrica-Catalunya, que hi ha ponts, i el fet que existeixi aquesta casa, només que existeixi ja ens permet explicar les coses d'una manera molt més fàcil i molt més ràpidament, no? Tu, Francesc, parlaves de l'acte que vam fer fa 2 anys, que podria ser aquesta fotografia, simplement que... Jo surto, ve el Toni... Sí, però més o menys, estem tots inevitablement 2 anys més grans, i quan estaves dient això jo he pensat què ha passat entremig, no? Entremig han passat moltes coses i segurament el món és una mica pitjor, no? Però pel que fa al món dels llibres i a la relació entre el Mario, Ediciones B i Xile, doncs el món és una mica millor, perquè durant aquests 2 anys hem acabat de consolidar un autor per nosaltres molt important, que és el Mario Amorós, que és un autor que va néixer, a més, per nosaltres amb un llibre, crec, molt important, que és Sombra sobre Isla Negra, que va tenir, a més, repercussió aquí, però que nosaltres vam publicar només localment a Xile. Després, amb el Mario, com has explicat molt bé, vam fer la biografia d'Allende, vam treure també un llibre de converses amb l'Àngel Viñas, que us recomano tots, sobre la Guerra Civil Espanyola, un llibre esplèndid. Però amb el Mario hem anat construint una relació molt especial i que està basat una mica en la seva trajectòria. El Mario és un historiador estrany, perquè és un historiador i periodista alhora, no? I aplica el periodisme a la història, que és una mica el que ja va fer amb el llibre d'Allende i que ara jo crec que ha eclosionat amb aquest llibre de Neruda. Tu abans, Francesc, citaves la notícia que es va fer famosa del País,
Però darrere aquesta notícia no hi ha cap casualitat, sinó que hi ha un treball del Mario de molt de temps, d'haver consolidat una mica tot el coneixement que va començar a sombra sobre Isla Negra. Són documents que ell ha anat treballant durant molt de temps i que s'han fet molt coneguts arreu del món. El Mario m'explicava ara fa uns minuts que avui mateix, aquest matí mateix, l'estaven trucant de Bolívia, l'han trucat de tot el món al Mario. Són aquestes coses una mica injustes perquè el truquen per un aspecte que en el llibre ocupa dues pàgines, quatre pàgines, quan ell n'ha escrit 500 de pàgines. Però és veritat que això també ens ha permès que la biografia en aquests moments de Neruda, la del Mario, sigui coneguda arreu del món. Estem tot just començant aquesta trajectòria, estem imprimint en aquests moments a Argentina. Hi ha una edició pròpiament argentina del llibre, i el llibre arribarà progressivament a Mèxic, a Colòmbia i a Uruguai, i a poc a tota Amèrica Llatina. Una mica la trajectòria del Mario per nosaltres és una trajectòria curiosa i excepcional. És una trajectòria curiosa perquè és un autor que és valencià però mig madrileny d'adopció, i ara és xilè d'adopció. El Mario no sé si té la nacionalitat xilena, però la propera vegada que es presenti a les aduanes de Xile jo crec que ja li entregaran el passaport. Ell s'ha anat enamorant de Xile, ell té una relació molt estreta amb Xile i a més molt de veritat amb Xile, l'ha anat coneixent al país. Vull dir que no és un historiador que ara es posi a fer temes xilens perquè sí, sinó perquè s'han anat trobant Xile i ell, i jo crec que és la història d'una relació molt curiosa i d'una relació excepcional editorialment, perquè és molt estrany trobar un llibre a Espanya que es publiqui al mateix temps a Xile i a Espanya, i aquesta aventura editorial ha estat possible també gràcies al teu enamorament de Xile, no? I crec que a més que és una curiositat, diguem, aquesta relació amb Xile, perquè no és habitual, diguem, i a més no és habitual que es vagi aprofundint d'aquesta manera, no? Només dir-vos, abans de passar-li la paraula a l'Eulogio, que parlarà molt millor que jo del contingut del llibre, que amb el Mario aquesta aventura no ha acabat, que estem parlant de nous projectes, xileno-espanyols catalans, per dir-ho així, que ara no ho podem dir encara, però que hi estem treballant, perquè aquesta connexió a Xile-Barcelona no volem que s'acabi aquí, o sigui que continuarà. Jo sí que volia agrair al Mario el seu gran esforç, la seva dedicació, el seu treball que ha fet amb la Iolanda, que avui és aquí a la sala de manera molt intensa, que va patir, perquè un llibre així es pateix, es gaudeix, però també es pateix. Agrair-te l'esforç i dir-te que evidentment una cosa que ja saps, que és que seguim confiant en tu i estem convençuts que això serà una trajectòria no a curt termini sinó a molt llarg termini. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Ernest. Hi ha molts elements per celebrar del que acabes de dir, però jo, quan algun company de taula o algun company de feina o de professió parla de projectes de llarg termini, m'entra una emoció, perquè sembla que les coses han de ser com un impacte immediat i s'ha acabat i ja veurem si dura, no? Quan sento aquestes coses, doncs realment parla molt bé de Valtros, parla molt bé de la relació que teniu i segur que tindreu molts èxits. Per cert, parlant d'èxits, suposo que ningú haurà passat desapercebut que el llibre està a la venda aquí fora. Tenen temps, Tenen temps. Doncs si ara li toca a l'Eulogio, el trabajo de Eulogio Dávalos en Barcelona, lo diré aquí, lo diré allí, cerca de su casa, cerca de su plaza, en este auditorio, nunca será sobradamente conocido. Nunca, nunca, por mucho que vayamos, nunca, porque es un trabajador incansable. Presidente del Centro Salvador Allende de Barcelona, director fundador del Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet en España. No voy a seguir porque les voy a cansar. Lo que decía es lo importante. Es un trabajador incansable por y para la cultura, por y para los derechos humanos, por y para la memoria histórica. Imagino, Eulogio, que habrá sentido muchas emociones de nuevo con esta última obra de Mario.
efectivamente. Muchas gracias, Francés. Bueno, realmente, como dije hace un momento allí en el Faristol, sobre la coincidencia de hace unos poquísimos días, de coincidir, de estar en forma conjunta con la presentación del libro de Mario, era porque tenía una gira artística, una gira musical. Ustedes saben, yo soy guitarrista y iba a la Argentina. Entonces, es decir, después de cumplir una serie de 5 conciertos en la provincia de Buenos Aires, que terminó para mí una gran satisfacción, como hice el año pasado en Villa Grimaldi, en Chile, esta vez terminó en lo que es un centro cultural muy importante hoy día, de las Abuelas de Mayo, de los hijos de las Abuelas de Mayo. Es decir, para mí era un compromiso que había asumido cuando Teresa Parodi, ministra de Cultura hasta hace muy poco, en el Centro Salvador Allende, en un recital que le organizamos hace un par de años, me invitó públicamente y me dijo: cuando vayas, tú tienes que ir a tocar a ese centro cultural, pues yo te invito y te convoco. Y así lo hice. Ese era mi compromiso, pero yo dije, bueno, estoy a un paso de Chile y no fui a dar recitales, fui solamente a cumplir con un taller, algo que sí me interesa mucho en aspecto, un taller de impulsar a los jóvenes músicos, jóvenes estudiantes y profesores, y fui a La Serena. Llegué a Santiago y seguí inmediatamente a La Serena, y camino al Elqui se organizó un día sábado ese encuentro. Volví a Santiago y me encuentro con una invitación para el lanzamiento de El Príncipe de los Poetas. Obviamente que lo primero que hice fue ponerme en contacto con Mario y con los compañeros que conocemos allí, que son muchos: el ex embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, su esposa Rebeca Vergara, quien vivió muchos años aquí en Cataluña. Y tuve entonces, como digo, la suerte de conocer in situ el lanzamiento de este libro. Hace unos años conocí a Mario Amorós, quien me honró con la invitación de formar una mesa como la de hoy en su libro sobre la biografía de Salvador Allende. Ahí digo, en mi reciente viaje a Chile, donde asistí al lanzamiento del Príncipe de los Poetas en Santiago, tuve la oportunidad de llevar este libro, que hoy se presenta en Barcelona, al Palacio de la Moneda, haciendo entrega del mismo a la presidenta Michelle Bachelet. En dicha reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, estuvo presente y comentó que el libro sobre el presidente Salvador Allende de Mario Amorós había sido lo más profundo en cuanto a información e investigación que había leído. Por ello no debe sorprender que el libro sobre Pablo Neruda, el príncipe de los poetas, según Saúl Yurkevich, despertara curiosidad y muchas vivencias desconocidas del premio Nobel. También, con la ocasión, en el año 2000, en la inauguración del monumento al presidente Allende, que está en la Plaza de la Constitución, tuvimos un grupo de amigos la oportunidad de conocer al embajador de México en Chile en 1973, don Gonzalo Martínez Corbalá, quien nos comentó sobre el avión que el gobierno de México tenía dispuesto para el viaje del poeta al país azteca. Como estarán informados, se está a la espera de conocer si los análisis demuestran si Pablo Neruda murió por la enfermedad que padecía en la Clínica Santa María, o por el contrario, la Comisión Internacional de Científicos que están examinando sus restos informe a la justicia chilena si realmente fue asesinado por agentes del dictador, como sostiene Manuel Araya, su último chofer. Leer el libro de Mario Amorós es tener presente el fuerte compromiso político de Pablo Neruda. Su rica vivencia en la Casa de las Flores en Madrid, su estrecha relación con Miguel Hernández, Rafael Alberti, Manuel Altola Aguirre, Federico García Lorca y toda la generación del 27, junto a su infaltable y extraordinaria compañera Edilia Carril, hicieron de su poesía una constante denuncia sobre la atrocidad de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial. Su militancia en el Partido Comunista de Chile lo llevó a difundir su arte poético en todos los lugares públicos, plazas, sindicatos, universidades, llegando a ser candidato a la presidencia en 1970, la que se dio a su amigo y compañero Salvador Allende dentro del contexto de los partidos de la Unidad Popular. Fue nombrado cónsul especial para los refugiados españoles en Chile, y más de 2.200 presos políticos de los campos de concentración franceses
pudieron ser los que llegaron a Chile en el histórico viaje que llegó el 3 de septiembre de 1939 al puerto de Valparaíso. Neruda escribió: que la crítica borre toda mi poesía si le parece, pero el poema que hoy escribo, el Winnipeg, no podrá borrarlo nadie. El Príncipe de los Poetas de Mario Amorós es sin duda un libro de extraordinario valor que acerca del conocimiento de un hombre que la historia universal engrandece día a día. Gracias. Gràcies, Eulogio. Com sempre, un plaer. Les presento ahora muy brevemente al autor de Neruda, el Príncipe de los Poetas, Mario Amorós. Es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y periodista. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Chile y forma parte del comité asesor de la Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor también, por ejemplo, y como recordaba antes Ernest Folk, de 75 años después, Las claves de la Guerra Civil Española, conversación con Ángel Viñas y Allende, la biografía. Lo decíamos al principio, el libro de Mario revela la existencia de un documento oficial del Ministerio del Interior del Gobierno de Chile que reconoce que es muy posible que Pablo Neruda hubiese sido asesinado. La biografía del poeta da mucho más de sí. No en vano, como decíamos también antes, es el resultado de años de investigación. En momentos previos a las intervenciones se ha dicho aquí en esta mesa, ¿verdad? Estamos hablando de un tema de 4 páginas contra 500, que significa muchos años de trabajo de Mario. Bueno, pues eso, que son muchos los elementos de interés que reúne el libro que hoy presentamos. Y quizá, Mario, como punto de arranque, ¿podrías explicarnos tu experiencia en Chile? Porque hace 4 días presentabas la obra en Chile, como decía antes también Ernest, y por ahí también puede haber emociones, por ahí pueden haber también impactos que, en fin, que deben ser importantes de vivir. Gracias, Francesc. Sí, efectivamente, hace 2 semanas presentamos la biografía en Santiago de Chile. El primer día hicimos 2 actos, uno en un centro cultural, en la comuna de Providencia, en el centro de Santiago. Y ahí, imagínense, en la mesa estaba Rodolfo Reyes, sobrino mayor del poeta. Estaba también Eduardo Contreras, abogado del Partido Comunista de Chile, que ha presentado la querella criminal que dio lugar a la investigación sobre la muerte de Neruda. Y también Poliderano, un gran escritor chileno, amigo de Neruda desde antes de nacer. Sus padres estuvieron con Neruda en Madrid como cónsules en el año 35-36 y vivió y tiene contado en un libro muy bonito los 3 años decisivos del poeta en México, entre el año 40 y 43. Poliderano tiene gran cantidad de anécdotas sobre Neruda, algunas están en el libro. Bueno, eso fue algo impactante para mí. Además, presentó el acto una gran periodista chilena, Manuela Robles, hija de un pasajero del Winnipeg, de una de las personas que llevó Neruda a Chile en el año 39, ¿no? Por tanto, yo, que les sacaba a todos bastantes centímetros, me sentía muy pequeñito al lado de ellos, ¿no? Y 2 días después, Neruda tuvo 4 casas: Isla Negra, la Sebastiana en Valparaíso, la Chascona en Santiago y Michoacán de los Guindos en La Reina. Esta última la administra la Fundación Delia del Carril. Es una casa muy importante en la vida de Neruda, sale mucho en el libro. Allí vivió del año 43 al volver de México hasta el 55, cuando se separa con Neruda y Delia se separan. Allí recibe el Premio Nacional, allí llega Rafael Alberti a finales del año 45, allí hay un pequeño teatro que lleva el nombre de Federico García Lorca, allí llegó Diego Rivera en el año 53, en fin, es una casa muy importante. Tuvimos un desayuno con periodistas y el acto que además llegaron todavía un grupo de mujeres cuya media edad sería 95, 96 años, que conocieron a Neruda, fueron amigos de La Hormiguita y de Neruda, ¿no? Llegaron, y ahí estuvo en la mesa Daniel Jadue, alcalde de una localidad en Santiago, que se ha hecho muy conocido en Chile porque ha creado una cosa que se llama la farmacia popular. Ese es otro tema que nos lleva al Chile de hoy, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias a la Casa de América de nuevo, a Tony y a Francesc y a todos los compañeros de aquí, de esta institución, por invitarme de nuevo a presentar en Barcelona mi trabajo. A Eulogio también, por acompañarme una vez más. Por supuesto a Ediciones B, a Ernest Folk, a Yolanda Cespedosa, a Judith Capilla, a María Lacalle, todo el equipo de la editorial que con su apoyo, la idea de la biografía es una idea compartida entre Ernest y yo, y les agradezco mucho su apoyo y su confianza en mi trabajo. También a la editorial en Chile,
que ya trabajo con ellos hace 4 años, y ahora en Argentina. Para mí es muy importante que el libro esté en Argentina. En 1934-35, lo contaba hoy el diario El País en un reportaje sobre el libro, Neruda y Federico García Lorca, que se habían conocido en Buenos Aires el año 33, fueron a un pueblo en España en tren a dar un recital de poesía. Llegaron en tren a un pueblo que Neruda contó esto en el año 58, pero no dijo el nombre del pueblo, y encontraron que en la estación no habían ido ninguno de los lugareños a esperarles. Llegaron al pequeño teatro del pueblo y protestaron: oiga, ustedes nos vinieron a esperar. Y las personas modestas de ese pueblo les dijeron: fuimos a esperarles, pero no los reconocimos. Pensamos que vendrían vestidos de poetas. Y Federico García Lorca les dijo: es que somos de la poesía secreta, ¿no? Esta anécdota tan bonita nos lleva al impacto que tuvo España, la República Española y Federico García Lorca, sobre todo en Neruda siempre. Neruda recordó siempre a Federico. Ellos eran de la poesía secreta, según Federico, pero desde luego son dos poetas universales. De ahí el título del libro, El Príncipe de los Poetas. Es una frase de un crítico argentino, un estudioso muy importante de la poesía de Neruda, que se llama Saúl Yurkevich. Es tan universal Neruda que, fijaos, hace justo un año en Madrid, los reyes de España, el ministro de Cultura y la Real Academia Española de la Lengua presentaron el diccionario del tercer centenario de la Academia de la Lengua Española. Y solo se leyeron en ese acto con los reyes de España 2 pequeños extractos de obras en español, de 2 autores. Primero Neruda, uno de los 100 sonetos de amor, y después un pequeño extracto del Quijote de Miguel de Cervantes, ¿no? Es algo impactante, que da cuenta de, como decía, ese reconocimiento universal que ha pasado, ha sobrevivido a su muerte, ya más de 40 años, de Neruda. El libro intenta ser, o quiere ser, una biografía de toda la vida del poeta, evidentemente, ¿no? Desde que nace en Parral, en el año 4, en julio, en un hogar muy modesto. Su padre era agricultor en aquel momento, después sería conductor de trenes rastreros en Temuco, y su madre, doña Rosa Neftalí Basualto, era maestra. Su madre murió a los 2 meses de nacer el pequeño Neftalí Reyes en Parral. Esa muerte apenas está en la poesía de Neruda. Solo dedicó un poema a su madre biológica, y también dedicaría solo un poema a su madre adoptiva, doña Trinidad Candía, a quien llamó la mamadre, que le dedica un poema maravilloso en memorial de Isla Negra. Neruda vive en Parral muy poco tiempo, queda al cuidado de sus abuelos paternos, y cuando su padre marcha a Temuco y se instala allí con su segunda esposa, él llegará a Temuco cuando tenía 2 años de edad. Esta es la foto más antigua de Neruda, con 2 años, que se conserva. Está en el archivo de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Han sido muy amables para poder utilizar muchas fotos. También están, por ejemplo, sus notas del colegio, las notas del liceo, en Temuco, que no son muy buenas, por cierto. Nunca aprendió a multiplicar ni a dividir, y todavía de mayor soñaba con su profesor de matemáticas, que tenía grandes bigotes y que todavía su recuerdo le producía terror. Él pudo graduarse de bachiller, no se graduó en la universidad, se graduó de bachiller gracias a un amigo que se llamaba Alejandro Serani, que llegó a ser una persona muy importante en Chile. La biografía se apoya mucho en la prensa de la época, en documentos, testimonios de sus amigos. Todos los amigos de Neruda, los que fueron grandes amigos, todos contaron en entrevistas, en libros de memorias, cómo era el poeta. Por ejemplo, de su infancia, cito el testimonio de un gran poeta chileno, Juvencio Valle, que vino a España en el año 38. Juvencio Valle fue su profesor, su compañero de pupitre en Temuco. Neruda asume su seudónimo. Aquí cuento la teoría más aceptada sobre por qué Neftalí Reyes se convierte en Pablo Neruda, desde octubre del año 20. En la Biblioteca Nacional en Chile, en el archivo del escritor, los poemas de Neruda del año 19-20, que están en el libro Crepusculario, su primer libro publicado el año 23, se pueden ver los originales restaurados. Recién restaurados, los vi yo en abril de este año, con guantes, y es impactante ver esos poemas donde aparece Pablo Neruda todo junto, Neruda solo, y ahí son poemas que estarán en su primer
gran libro. Un médico chileno que vive en Alemania, que es una persona extraordinaria, Enrique Robertson, ha explicado el porqué de ese seudónimo y es una historia muy bonita de leer, aunque como él dice es difícil de comprobar, ¿no? Pero es muy bonito porque habla mucho de la historia de Neruda. Llega a Santiago el año 21 un niño, un muchacho de 16 años, en marzo del año 21, vestido de negro, como su tío Orlando Mason en Temuco, un muchacho triste, de luto por la lluvia del sur que había dejado atrás. Allí muy pronto se convierte en un poeta reconocido, gana el Festival de Poesía de la FECH, publica su primer libro el año 23, Los 20 poemas de amor, a pesar de que el editor no quería publicarlos, salen en el año 24, cuando aún ha cumplido 20 años. Y en una parte que está muy bien reconstruida porque hay muchos testimonios, en los bares del entorno de la Plaza de Armas en Santiago de Chile, en la bohemia santiaguina, ese joven triste del sur que con sus amigos, escritores, jóvenes poetas, se transforma en una persona mucho más abierta a las relaciones sociales, a la conversación. Hay testimonios muy bonitos de que no le gustaba bailar tango, que ya había llegado a Chile en aquel tiempo, permanecía con cara de aburrido, pero sí que se convierte en una persona mucho más abierta. Escribe las cartas a Albertina Zócar, una de las dos principales musas de los 20 poemas de amor. La sobrina de Albertina vino a las dos presentaciones en Santiago de Chile. Esta es la muchacha de la gorra gris del poema 15, ¿no? Y de varios de los poemas, de los 20 poemas de amor. Neruda deja los estudios para ser profesor de francés en el Pedagógico el año 25. Su papá deja de enviarle plata de Temuco y come muy poco, las pasa muy mal. Tiene un par de años terribles, hay cartas que le manda a su hermana que dice que solo está comiendo una vez al día y que por favor pida que le manden dinero. Se va a Asia, se las ingenia para que le nombren cónsul, una escala muy baja, y marcha a Oriente. Le toca Birmania casi por chiripa. Imaginaos un chileno en Birmania el año 27, lo que era aquello, en un calor tropical, sin poder hablar español, y esa época solo la conocemos por las cartas. Él escribió muchas cartas a un escritor argentino, Héctor Eandi, el epistolario es maravilloso, y también a muchos amigos en Chile. Cartas que hablan de la soledad en Oriente y hablan del proceso de creación de su libro Residencia en la Tierra, que es una de las cumbres de su poesía. Escribe también a Alberti, a España. Le pide a diplomáticos chilenos que le ayuden a venir a España. Su sueño era instalarse en Europa como diplomático para su carrera literaria. Vuelve a Chile el año 32 y lo mandan a Argentina. Vuelve con su primera esposa, con Maruca Javenar, y lo mandan a Argentina, en Buenos Aires el 33, donde conoce a Federico. Y desde allí sigue insistiendo en que lo manden para España, hasta que lo nombran cónsul en Barcelona. Y aquí llega en barco desde Buenos Aires con su esposa alrededor del 25 de mayo de 1934. Pero Neruda quería ir a Madrid. Allí estaban Federico, allí estaba Rafael Alberti, allí estaba toda esa generación de poetas de la República del 27 que lo acogieron como un hermano. A pesar de estar aquí designado, se las ingenia para instalarse en Madrid en comisión de servicios en el consulado. En el año 35 será designado cónsul en Madrid. Y después de unos años muy duros, él empieza a disfrutar realmente de la vida, primero en Buenos Aires y después en España. En Madrid, como cónsul, se sintió muy bien acogido, da una conferencia muy famosa en la Universidad Central de Madrid, donde le presenta a Federico García Lorca el 6 de diciembre del 34 con esas palabras, unas palabras que Neruda solo tenía 30 años, y Federico lo presenta ya como un gran poeta de América. El año 35 es muy importante, se publica Residencia en la Tierra en Madrid. Miguel Hernández escribe un artículo en el periódico El Sol donde elogia ese libro que acaba de salir. Le encargan la dirección de una revista mítica, Caballo Verde para la Poesía. Para los críticos literarios solo se publicaron 4 números. El quinto, que era doble, quedó en imprenta. Y para los críticos literarios es una joya. Ahí están poemas de todos los grandes poetas españoles del momento y de una parte de América. Rafael Alberti le insistía para que la revista se llamara Caballo Rojo para la Poesía, porque en aquel momento Alberti ya era militante del Partido Comunista de España. También Delia del Carril, compañera de Neruda ya desde el año 35, y Neruda se acerca al comunismo primero en un congreso en París y sobre todo después con los sucesos de España, el triunfo del Frente Popular y sobre todo el golpe militar contra la República de julio del 36 y la muerte de Federico, el asesinato de Federico Vil en Granada. Ese impacto de la muerte de Federico
de la guerra de España, con esa imagen que él tenía de las potencias fascistas ayudando a los sublevados frente a una democracia desarmada por las potencias democráticas que no querían vender armas en virtud de la no intervención, señala a Neruda la trinchera que asumió durante toda su vida. El canto a las madres de los milicianos muertos, uno de los poemas de España en el corazón, el primero que él escribe, se publica en El Mono Azul, periódico de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, el 26 de septiembre del año 36. Ahí la poesía, el compromiso, la historia, el compromiso político entran en la poesía de Neruda. Es un cambio radical frente a su poesía anterior. Sale de Madrid la madrugada del 8 de noviembre del 36 en coche con Alberti. Ese niño polidelano que presentó el libro en Santiago iba también con sus padres en ese coche. Llegan a Valencia, vienen a Barcelona, aquí están unos días y de aquí marchan a Marsella. Y Neruda primero es de Francia y luego es de Chile, a donde regresa el año 37, seguirá de manera apasionada la Guerra Civil Española. Se ha dicho muchas veces, pero en el libro se ve muy bien el impacto que tuvo en Chile la Guerra Civil. Es impresionante la solidaridad que hubo del pueblo chileno con la República. Primero, en infinidad de actos en todos los puntos de Chile, y después con ese proyecto colectivo que fue el Winnipeg, que no fue solo obra de Neruda, fue obra del gobierno de la República en el exilio, del presidente Negrín, del SERE, de organismos de solidaridad con los refugiados españoles que hubo en Uruguay y Argentina, que donaron mucha plata para el Winnipeg. Y la llegada del Winnipeg a Chile nunca dejará, el recuerdo de esa llegada nunca dejará de conmovernos, ¿no? Realmente para José Balmes lo ha contado muchas veces, muchos refugiados que llegaron, la emoción de después de la derrota, de los campos de concentración terribles en Francia, llegar a Valparaíso la noche del 2 de septiembre, desembarcar al día siguiente, llegar en tren a Santiago de Chile, donde centenares, miles de personas lo recibieron con flores, con canciones, con abrazos, ¿no? Esa fue, como decía Eulogio, una de las grandes obras de Neruda, una de sus grandes obras humanas. Y todavía hoy la huella del Winnipeg se percibe claramente en Chile. Va a México en el año 40 como cónsul general, allí descubre América Neruda. Conocía ya Oriente, conocía Europa, y es en ese país de maíz y volcanes que es México, de una herencia precolombina realmente asombrosa, donde el poeta empieza a transformar su idea original de un canto general a Chile en un canto general a América. La subida a Machu Picchu en el año 43, en octubre, en el retorno a Chile, marca esa mirada americana, y los sucesos de los años siguientes, la persecución política en Chile, la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, llevan a que el canto general de América sea un canto general ya universal. Es elegido senador en el año 45 y el gobierno de Chile de González Videla, cuando decreta la persecución del Partido Comunista, pide el desafuero y obtiene el desafuero de Neruda como senador. El poeta tiene que vivir un año en la clandestinidad. Es un episodio también bien reconstruido en el libro, creo, con muchos testimonios, con la prensa chilena de aquellos días, los testimonios de las personas que acogieron a Neruda, al poeta clandestino. En ese año acaba el canto general, escribe con furia, con rabia contra González Videla, y la salida a caballo por la cordillera, que es algo realmente... El año que viene, el director de la película No, Pablo Larraín, va a estrenar una película con Gael García Bernal sobre la salida de Neruda por la cordillera, febrero-marzo del año 49 a caballo. Aparece en París el 25 de abril del año 49, de manera verdaderamente sorprendente, en un congreso de intelectuales donde estaban, por ejemplo, Charles Chaplin o Pablo Picasso, ¿no? Picasso lo abraza en ese congreso. Neruda recorrerá el mundo desde entonces y hasta el fin de sus días como un gran intelectual comunista. Ya era militante del Partido Comunista de Chile, y primero en el exilio y después desde Chile viajará por todo el mundo como miembro de instituciones culturales vinculadas a los países comunistas o al movimiento comunista internacional, como un gran intelectual comunista. Él sigue en el exilio en Italia, en Capri, acaba Los versos del capitán, que se hace una edición de solo 45 ejemplares. En el libro cuento, nunca se ha sabido cómo se ha financiado ese libro, fueron por suscripciones anónimas. En el libro cuento que en realidad fue una iniciativa del Partido Comunista Italiano, que recogieron dinero para que ese libro de Neruda, anónimo, durante 10 años, puesto que estaba dedicado a Matilde Urrutia, su amor clandestino, pudiera ver la luz antes de volver a Chile.
cuento también el impacto que tiene el 20 Congreso del PECUS, la revelación de los crímenes del estalinismo en la poesía y en la vida de Neruda. Como para todos los comunistas fue unas revelaciones muy duras. Neruda no dejó de ser comunista, pero Hernán Loyola, uno de los estudiosos de su obra, dice que lo que cambió fue su poesía. Desaparece en parte ese canto a los países del este de Europa, que se ve muy bien en la obra anterior al año 56, y su poesía se hace menos utópica, y hay libros como Extravagario, un libro del año 57-58, que es totalmente irreverente, con un sentido del humor nuevo en su poesía, con la figura del poeta como centro de su poesía. Es el primer poeta que dedica un libro a la Revolución Cubana, Canción de Gesta, que se publica en Cuba el año 60. Acoge a Marcos Ana cuando sale de las prisiones franquistas en Chile, en Isla Negra, en el año 63, con un gran abrazo. Publica Memorial de Isla Negra, una obra en 5 volúmenes para el año 64 por su 60 cumpleaños. En el libro doy a conocer decenas de artículos de Neruda publicados en la prensa soviética, que se traducen por primera vez al español y se citan. Son artículos que permiten seguir muy bien qué pasaba en el mundo desde la óptica de Pablo Neruda. Y también en el libro hay documentos hasta ahora desconocidos del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre las visitas de Neruda a la URSS, sobre todo el año 49. Son unos documentos muy importantes para la historia de Chile. En el año 66 la Universidad de Oxford le da un doctorado honoris causa. Esto le abre las puertas del mundo anglosajón, del mundo cultural anglosajón. En aquel tiempo Neruda, desde el año 62, aparece en las quinielas de la prensa mundial como candidato al premio Nobel. Mucho tiempo después se ha demostrado por otros historiadores cómo la CIA en aquellos años operó con técnicas de propaganda negra para impedir que Neruda obtuviera el premio Nobel, ¿no? Finalmente, ese doctorado de Oxford fue muy importante, porque al año siguiente va a Nueva York, da recitales en universidades de Estados Unidos que tienen un gran éxito de público, centenares, miles de personas iban a escuchar sus recitales de poesía. Es algo impresionante. En Londres, en Moscú, por supuesto en Chile, también en Lima, en muchos países, en México. Y ese doctorado fue determinante para el premio Nobel. Cuando en el año 69 el Partido Comunista le designa candidato presidencial, ¿no? Finalmente él renuncia en virtud del acuerdo de la izquierda en Salvador Allende, y el presidente Allende, cuando asume el gobierno de Chile, nombra al poeta embajador en París. Hizo un gran trabajo Neruda en la embajada en París. Los documentos de su etapa de embajador en París los he consultado en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Es uno de los 18 archivos que he consultado, y tanto para la etapa de cónsul como para el Winnipeg como para su etapa de embajador uno ve volúmenes y volúmenes de documentos. Por ejemplo, cuando estaba embajador en París escribió cartas a Willy Brandt, se reunió con el presidente Georges Pompidou, el presidente de la República Francesa, para lograr que los países a los que Chile debía dinero redujeran el pago de la deuda, y tuvo éxito. Redujo en el año 72 los compromisos de pago de la deuda en un 70%. Allí en París le sorprende el premio Nobel. Para para Neruda fue una alegría inmensa. No le dolió no tuvo ningún reparo en decir que fue un gran orgullo recibir el premio Nobel. Es impactante reconstruir con la prensa chilena de la época y la prensa internacional cómo fue acogido el premio Nobel en Chile. Fue una gran alegría nacional, incluso para la derecha y para personalidades como conservadoras como el Poder Judicial. El propio cardenal Silva Enríquez saludó al poeta, y la gran cantidad de actos que hubo en Chile con motivo del premio Nobel, y el reconocimiento unánime de la prensa internacional, el New York Times, el Le Figaro en Francia, Le Monde, la prensa de toda América Latina reconocieron que Neruda merecía el premio Nobel. El otro favorito aquel año fue Borges, y Borges también reconoció en declaraciones a la prensa que cito que Neruda merecía el premio Nobel. Si no hubiera sido por su compromiso comunista, probablemente 10-15 años antes hubiera tenido la más alta distinción. También los días del premio Nobel en Estocolmo, él estuvo una semana a principios de diciembre del año 71. Es muy emocionante recordar esos días. Allí hubo varios españoles, y el embajador chileno de la época, Luis Enrique Delano, padre de Poli Delano, tiene un dietario dejó escrito un dietario de esos días. Neruda solo dio un recital de poesía en Estocolmo
cuando fue a recoger el premio Nobel. Fue el 8 de diciembre del año 71 y estuvo organizado por un grupo de españoles llamado el Club de los Cronopios. Neruda les hizo una dedicatoria de agradecimiento que decía: Cronopios del mundo, uníos, ¿no? Era amigo, por supuesto, de Julio Cortázar, y esos amigos del Club de los Cronopios, que los hemos conocido en Estocolmo, han contado en libros de memorias, ya han contado mucho aquellos días. El discurso de Neruda en Estocolmo, que fue el 13 de diciembre del año 71, es algo maravilloso, ¿no? Que él recuerda la salida de Chile a caballo por la cordillera, dice cómo ahí en esa expedición arriesgada, donde iba con un manuscrito del Canto General en su escaso equipaje, descubrió el sentido de la fraternidad humana, esas cosas que los poetas tienen esa forma maravillosa de decirlo, ¿no? Y acaba con la frase citando la cita inolvidable de Rimbaud, ¿no? y su fe en el ser humano. Ya estaba enfermo, había sido operado 2 veces en París, volverá a Chile en noviembre del año 72. El 5 de diciembre de 72 aparece en un acto de masas en el Estadio Nacional por última vez, con un discurso también muy bonito, pero también cargado de pesimismo sobre la situación chilena. Él pensaba que podía haber una guerra civil. Lo repetirá por televisión en mayo del año 73. En el libro incluyó todos los testimonios que hay posibles sobre cómo está la evolución de su enfermedad, su tratamiento contra el cáncer con la bomba de cobalto en abril del año 73, testimonios inéditos que ha aportado a la causa judicial en Chile, como el de un médico chileno que vive en Madrid, infinidad de pruebas que permiten reconstruir el último año y los últimos días a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de la vida del poeta. Neruda está en Isla Negra el 11 de septiembre, allí conoce el golpe de Estado, su salud física y emocional se derrumba completamente. Una semana después, el 19 de septiembre, llega a la Clínica Santa María, donde morirá, en Santiago de Chile, al lado del río Mapocho. Allí llega el embajador mexicano, que le ofrece, de parte del presidente de México, a quien Neruda había conocido en los años 40 como estudiante de Derecho, el presidente Luis Echevarría le ofrece viajar a México, donde ya estaba la viuda del presidente Allende y 2 de sus hijas, como refugiado político. Neruda inicialmente se resiste porque quiere permanecer en Chile, para cuando le cuentan que su casa en Santiago ha sido destruida, acepta marcharse, y el viaje finalmente se pospone al lunes 24 de septiembre. El sábado 22 le visitan 2 embajadores y un diplomático. El embajador de México, a quien entrevisté, el embajador de Suecia, que ya ha fallecido, una persona extraordinaria, que envió varios telegramas a su gobierno, telegramas que reproduzco en el libro traducidos del sueco, gracias a la ayuda de un historiador español que ha trabajado el tema de la solidaridad sueca con Chile. Y ese embajador sueco llega con un diplomático sueco amigo Neruda, a quien entrevisté también y conocí en Estocolmo. Sus testimonios sobre cómo estaba el poeta están en el libro, al igual que muchos otros. La prensa chilena aquellos días, que es muy importante para conocer el clima los días en que muere Neruda. El último día de su vida, el día 23, recibe visitas en la clínica como el embajador francés, y ahí expongo tanto la denuncia del chofer de asesinato como lo que contó Matilde en entrevistas de prensa que yo he dado a conocer porque estaban olvidadas en hemerotecas y en su libro de memorias. Todo eso lleva al epílogo del libro, que se titula El último enigma. ¿Fue asesinado Neruda? La respuesta a esa pregunta, según me dijo el ministro, el juez chileno que dirige la causa, la tendremos seguramente en marzo del próximo año, cuando los científicos le entreguen a él los resultados de las pruebas que ahora mismo se están desarrollando. En mayo encontraron una bacteria ajena al cáncer que padecía el poeta en los restos, el estafilococo dorado. Están estudiando su ADN, es una bacteria altamente tóxica. Y además está ese documento que se da a conocer en el libro del gobierno chileno, que es impactante, porque cree el gobierno chileno altamente probable y claramente posible que agentes de Pinochet mataran a Neruda, ¿no? Sería el colmo, sería increíble, sería terrible si eso hubiera sido así. El poeta tenía 69 años, dejó 7 libros de poesía acabados, dejó sus memorias inconclusas y seguía escribiendo cartas y haciendo planes. Yo he visto toda su correspondencia del último año de vida. Invitó a sus sobrinos a pasar el fin de año en Valparaíso, esperaba un equipo de televisión alemana a finales de octubre, tenía planes, seguía con muchas ganas de vivir y de escribir. Como sabéis, el funeral de Neruda fue algo impactante, ¿no? Es decir, pensar
que en un país sometido por una dictadura militar como aquella, que encarcelaba y asesinaba en aquellos días a miles de personas, centenares de miles de personas acompañaran el cuerpo ya sin vida del poeta de su casa en la Chascona al cementerio general, rodeados por tanquetas de militares, acompañados por los diplomáticos y por los corresponsales de la prensa extranjera, y que al final recitaran versos de España en el corazón, del canto general, y cantar la internacional para despedir a ese poeta comunista, es conmovedor, ¿no? Son esas cosas que siempre, aunque las leamos 1000 veces, al menos algunos nos conmoverán. Muchas gracias. En fin, ya ven que está bien documentado este hombre. Oigan, son 500 páginas, lo hemos dicho antes, son años de investigación, lo hemos dicho antes también, pero quisiera subrayar algo que Ernest Folk también decía anteriormente. No olviden que Mario, además de historiador, es periodista y que cuenta lo que cuenta de una forma, digamos, cercana, que no nos debe asustar, porque a veces asusta. Dices, 500 páginas, ¿cómo me las acabo comiendo, ¿no? Pero con la pluma de Mario parecen menos, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Bueno, tienen ustedes la oportunidad de preguntar a nuestro autor. Disponemos de unos minutos, aprovéchenlos con sus preguntas, porque habrá preguntas. Bueno, mientras se piensa en una... perfecto. Endavant, senyor. Buenas tardes, Mario. Yo quería preguntar, quería agradecer, y quería sido una historia, agradecer porque, yo soy un profesor de literatura, así de lo saben, que fue el autor de José Saramago, en los 12 años, varios poetas, y uno de ellos fue a Pablo Neruda, y creo que Pablo Neruda me ha acompañado toda la vida hasta ahora, y cuando yo he leído el libro que se ha escrito, pues emocionado, muy aprendido, emocional, para aprender. No acabo de entender que seas capaz de escribir un libro con 1670 páginas de histórico. Has contado 20 archivos, si no los he contado mal, has contado 20 páginas de bibliografía, por lo tanto, agradecerte eternamente tu trabajo y tu dedicación, y sobre todo remarcar dos cosas desde mi punto de vista. Uno, la prudencia y la facilidad con la cual presentas aspectos delicados de la vida de Neruda, de cualquier persona, y lo agradezco difícilmente. Y sobre todo el marco histórico en el que nos sitúas para que entendamos bien los sitios pasajes de la vida de Neruda, que Neruda es de ahora para personas jóvenes, podemos estar bien. Por tanto, muchas gracias, Mario. Y la historia es la siguiente: esto es el año 73, 12 de septiembre, aparece, no creo que fue 12, aparece Triunfo en la gama de Barcelona, una página en negro, y Chile, con letras blancas y grandes. Unos grandes jóvenes de la época, y tenían 18 años, compramos Triunfo, nos emocionamos, estamos por Ramblas, y al final de la calle de Ramblas saltamos y nos manifestamos. La manifestación duró 5 minutos, 10 minutos, pero hubo alguien, no sé quién, que fue capaz de leer un poema de Neruda en aquellos momentos. No recuerdo el poema, pero en cualquier caso, Neruda estaba ahí. Gracias, Salvador. Muchas gracias. Se me ha olvidado decir, en el libro hablo de todas las obras de Neruda. Las más importantes: cuento Su origen, Crepusculario, 20 poemas, Residencia de la Tierra, Canto General, y las otras las nombro, ¿no? También hay un esfuerzo que es titánico, porque sobre alturas de Machu Picchu hay como 5 tesis doctorales que yo conozco y centenares de artículos, y sobre cualquier poema de Neruda hay trabajos. Ha sido difícil poder, además es un terreno que para mí no es sencillo, ¿no? Més preguntes, anímense. El senyor feia referència a l'increïble material que ha mogut el Mario per acabar fent un llibre de 500 planes. Ja faré una pregunta o faré una petició així, com facileta, diguem, no? De tot el que has anat trobant, de tot el que has anat escarbant, del que has investigat, hi ha alguna cosa, més enllà de la transcendència que pugui tenir, que t'hagi cridat més l'atenció o que t'hagi sorprès més? Insisteixo, més enllà de la transcendència, però hi ha coses que són importants perquè són transcendents i de cara a la importància de la vida, però hi ha coses que potser no tenen massa importància però que sorprenen a l'hora de dir, caram, això no m'ho esperava. No sé si t'has trobat en algun cas d'aquests, perquè ja dic, amb tot el volum d'informació que has mogut, potser
Sí, a lo mejor, por ejemplo, yo sabía poco de Neruda, ¿no? Entonces, a lo mejor de su infancia, yo creo que es uno de los capítulos que más me ha gustado y más me ha sorprendido, porque no tenía mucha información, ¿no? Y poder reconstruirla con, por ejemplo, encontré su padre, que era una persona que le destrozaba los libros de poesía, los cuadernos de poesía Neruda, los destrozaba, los quemaba, no quería que fuera poeta, por eso se busca un seudónimo. Era una persona muy ruda y autoritaria, y así lo dice Neruda en su poesía, pero sin embargo, para que ese niño no fuera poeta y fuera un hombre como corresponde y viril, lo montaban en tren a las 4 de la mañana en un territorio donde llovía a mares durante semanas, y en el frío del sur de Chile lo metía conduciendo el tren en la selva austral, en un entorno natural maravilloso, donde ese niño de 7 o 8 años se quedaba absorto mirando los árboles, las flores, los insectos, cogía arañas en cajitas, cucarachas. El amor a la naturaleza, Neruda decía que casi ningún día de su vida se acostaba sin ver un libro de pájaros o de insectos que eran complicados como los mecanismos de un reloj suizo, ¿no? Y ese amor a la naturaleza que uno encuentra capaz en un hombre escribir un libro de poesía que se llama Las piedras de Chile y otra Los pájaros de Chile, algo asombroso, ¿no? Me conmovió mucho, ¿no? Cuando él estaba clandestino en la cordillera, en Valdivia, refugiado en unos aserraderos de madera, se hizo amigo de un niño de 9 años, un niño que era como ese niño que era él, y le llevaba, en esos pocos días que estuvo allí, a buscar a la selva los insectos que a él le deslumbraron de pequeño. Era un niño que cuidaba cerditos que luego se los zampaban. Y entonces lo de la infancia es un capítulo muy bonito. Luego también sus años en Santiago, bueno, también me ha sorprendido su relación con las mujeres. Es un tema que yo nunca había contado en la biografía de Allende. Remití a los interesados en los amores de Allende en un buen libro de un periodista chileno, Eduardo Labarca, pero aquí sí me he metido. Cito entrevistas de su novia Albertina Azócar, cito las cartas que mandaba a sus pololas, y le contaba a mis amigos que era capaz de flirtear con varias mujeres a la vez, ¿no? Cosa que para muchos era algo impensable, ¿no? En nuestra adolescencia. Y sin embargo tú ves en sus cartas que se dirige y dedica poemas a varias chicas al mismo tiempo, ¿no? Y cómo, ya más en serio después de esta broma, ¿no? Bueno, con Delia del Carril, su segunda esposa, fue una mujer muy importante, ¿no? Una mujer de una familia argentina muy rica, comprometida políticamente mucho antes que Neruda. Muchos dicen que fue muy importante en su vida en Madrid para el acercamiento político, y vivieron momentos como la guerra de España, la guerra mundial en México, que fue muy importante para Neruda. Ahí escribe sus cantos hasta Stalingrado, ¿no? Lo que representa la guerra mundial para Neruda es la continuación de la guerra de España. Y luego fíjate, si alguna vez vais a la Biblioteca Nacional en Madrid, allí podéis consultar un ejemplar del Canto General original de la edición Príncipe de México, con los dibujos de Siqueiros y Rivera, la edición clandestina que hizo el Partido Comunista en Chile del año 50 del Canto General, que es así, que la cosieron a mano, la encuadernaron en la cordillera también, una obra maravillosa. Incluso también hay obras de las primeras ediciones de Neruda, ¿no? Los libros de las primeras ediciones, por ejemplo, 20 poemas de amor, son un libro precioso, cuadrado, con las letras en verde. Son libros muy bonitos. Volia fer vostè una pregunta, ¿no? Sí, en parte lo acaba de decir ahora Mario. Bueno, te felicito, pues me puse a mirar el libro, no lo he leído obviamente porque lo acabo de adquirir. Me llamó también la atención la cantidad de notas. Me llamó también la atención de que en todas esas notas hay muchísimas cartas, lo que indica un trabajo muy acucioso, muy duro, ¿no? Muy difícil. Y yo te quería preguntar justamente eso que lo acabas más o menos de tocar, que es un tanto desconocido, de hecho, o no muy comentado, acerca de la importancia de Delia del Carril, porque hasta donde yo sé es ella quien introduce a Neruda al Partido Comunista, es ella quien le presenta a los intelectuales de aquella época en Madrid. Ellos coinciden, no le presenta, se conocen en las tertulias de Federico, de Rafael Alberti. Delia irá a vivir a la Casa de las Flores con Neruda y su primera esposa. Yo creo que es más el contexto de la España de la época que Delia, que fue importante, ¿no? Delia fue importante, pero sobre todo es el contexto de esa España del año 35-36, ese golpe de Estado militar contra la República, los bombardeos franquistas sobre Madrid. La Casa de las Flores está a menos de 1 kilómetro del frente de la guerra, en la ciudad universitaria.
Neruda tiene que coger a su hija en brazos y meterse en el metro durante los bombardeos franquistas, y la muerte de Federico es lo que a él le... Permíteme un Sí. paréntesis, porque justamente tú aquí citas una carta, que es la nota 390, es la carta que Pablo Neruda le manda a Adelina del Carril el 28 de agosto del 35. Esa carta es muy curiosa, porque justamente allí Neruda habla de España, de la primavera, de las flores, todo muy bello. Sin embargo, en esa carta se advierte que políticamente como que no advierte la situación que había. Entonces, por eso esta pregunta que te hago sobre Adelina del Carril. A mí esa carta, cuando la leí, me dio la sensación de que en realidad quien lo forma políticamente, a lo mejor estoy equivocado, tú has hecho el estudio mayormente de profundidad, es ella, como que ella lo lleva, como que Neruda tenía toda esa pasta que reconocemos. Yo creo que no, yo creo que sobre todo lo que te he dicho antes, ¿no? También Neruda, y además la evolución se da muy rápido, porque él en diciembre del 34 da una entrevista al periódico El Sol, uno de los más importantes de España en aquel tiempo, y ahí no se moja políticamente ni habla de un compromiso político ni intelectual, ¿no? Será lo que te he dicho antes, lo que yo creo que, además de Delia, ayuda a que Neruda se convierta primero en un antifascista declarado, y como es cónsul no puede... Él niega durante años ser comunista, él lo dice en Chile en entrevistas de prensa, le preguntan, ¿usted es comunista? Y dice, no, no. Le acusan de comunista ante el ministerio, la policía francesa hace un informe en el año 37 donde le denuncian como comunista, amigo de Elia Ehrenburg, y él tiene que defenderse. Y en Chile también le preguntan, oiga, ¿es verdad que usted es comunista? Le pregunta el cónsul general de Barcelona, se lo pregunta, ¿no? Y él solo aparece públicamente como comunista, a pesar de los escándalos de Stalingrado, ya en el año 44-45 en Chile. Señor. La relación de Neruda con Jorge Amado. Sí. Bueno, yo leí Navegación de Cabotaje, que es un poco Claro. unas anécdotas de Jorge Amado, Sí. su relación con Neruda, que son realmente preciosas. Ellos se conocen mucho, se conocen en Brasil. En julio del 45 Neruda va a un estadio gigantesco de Brasil donde hablan un homenaje a Luis Carlos Prestes y lee un poema dedicado a ese dirigente comunista brasileño. Ahí se conocen Jorge Amado y Neruda, coinciden sus exilios en Europa, año 49-52, viajan mucho por Europa Oriental, y en el año 57 viajan por China. Celia Gatay, Jorge Amado. Hay una conferencia de Celia Gatay, la esposa de Jorge Amado, sobre Neruda, que la cito en el libro. Y ahí es uno de los, además de navegación de cabotaje, las dos fuentes para esa amistad. Ellos irán a Santiago el año 53, al Congreso Continental de la Cultura, donde fue Diego Rivera, y se quedan en la casa de Neruda de Michoacán. Fueron grandes amigos. Ahí, después de la muerte de Neruda, claro, Jorge Amado le envía una carta muy cariñosa a Matilde Urrutia, la viuda de Neruda. ¿Alguna pregunta más? Mario, enhorabuena por el libro. Gracias. Y que veo que son muchas páginas y ha sido un esfuerzo bastante grande. Yo he leído un poco de Neruda, algo que he leído, pero a mí me gustaría saber tu opinión, después de haber escrito toda esta biografía, desde el nacimiento hasta su muerte, pues que expresases un poco o cuál crees que era la personalidad de Pablo Neruda, ¿no? Tanto lo bueno, que sabemos que son muchas las cosas buenas, y bueno, lo que podría tener como... Bueno, es difícil, ¿no? Es una pregunta difícil. Él heredó de su padre el gusto por las relaciones sociales, ¿no? A pesar de su timidez infantil, siempre se rodeó de un grupo amplio de gente. A sus amigos los quiso mucho, pero también fue una persona de grandes polémicas políticas y literarias. Con Juan Ramón Jiménez primero, Juan Ramón Jiménez le llamó un gran mal poeta, una frase, la frase favorita de los antinerudianos es una frase de Juan Ramón Jiménez del año 36, que dice que es un gran poeta, un plagiador, etc. Tuvo grandes batallas literarias con poetas chilenos, Pablo de Roca, Vicente Huidobro, y después con Octavio Paz en México, ¿no? Y después también fue un hombre de grandes lealtades. Siempre recordó a Federico García Lorca, siempre recordó a Miguel Hernández. A veces fue injusto, a veces, como cualquier ser humano, fue injusto. En el libro, para ya los especialistas en Neruda y en Miguel Hernández, Neruda criticó duramente a un diplomático chileno, Carlos Morla Lynch. Ellos se conocieron mucho en Madrid,
Carlos Morla Lynch era muy amigo de Federico García Lorca. Era una persona conservadora, pero tenía una gran relación con los poetas. Bueno, pues en el libro doy a conocer la primera de las 11 cartas inéditas de Miguel Hernández que he encontrado en Chile este año. He encontrado 11 cartas inéditas, una la encontré antes de acabar el libro y 10 hace un mes. En esa carta es muy importante porque no la conoce nadie, ni siquiera la familia de Miguel Hernández, ya están informadas la familia de ese hallazgo, pero es importante para Neruda. Y en esa carta, para que veáis que no es una geografía, digo en el libro que Neruda fue injusto con ese diplomático. Neruda acusó a Morla Lynch de no haber ayudado a Miguel Hernández. Y en esa carta Miguel Hernández dice que sí, que Morla Lynch le ofreció su ayuda, pero que él la rechazó en aquel momento, ¿no? Neruda fue muy duro con Morla Lynch, fue muy duro con José María de Cosío, que fue una persona que ayudó a Miguel Hernández, y Neruda en el canto general destroza a Cosío en el poema que dedica a Miguel Hernández, ¿no? Claro, la inmortalidad de la poesía de Neruda y de su obra hace que cuando él se equivocara como cualquier ser humano, es un error que duele mucho, porque se seguirá leyendo, confieso que he vivido lo que él dice, ¿no? Pero también fue una persona muy leal con su partido, con el Partido Comunista, con el que tuvo grandes gestos a lo largo de su vida. Una persona muy generosa, donó su colección de caracolas y su biblioteca personal a la Universidad de Chile en el año 54, miles de libros y miles de caracolas. Donaba siempre libros a bibliotecas públicas de poblaciones en Chile, de Temuco. Y yo creo que además fue una persona muy comprometida con sus ideas de izquierda, fue un gran apoyo para Salvador Allende siempre en sus 4 intentos de llegar a la moneda y cuando lo consigue. Y una persona que para Chile y para muchas personas que no somos chilenos es un orgullo, ¿no? Y yo creo que siempre esos poemas de Neruda que ayudaron en su funeral, la tumba de Neruda fue un lugar de peregrinación, la Casa Isla Negra fue un lugar de peregrinación durante la dictadura, y esa memoria del poeta, como la memoria de Allende o de Víctor Jara, sirvió mucho a los chilenos en el exilio, dentro de Chile durante la dictadura, y siempre yo creo que servirá al ser humano, porque en la cita que abre el libro de Juan Gelman al recibir el premio Pablo Neruda en 2005 dijo la poesía, y Juan Gelman cuando Neruda vivía tuvo sus polémicas también con Neruda, ¿no? Juan Gelman, el poeta argentino, dijo: la poesía de Neruda permanece y permanecerá porque fue escrita con sangre para ser escuchada con sangre. Alumbró mi vida y la de mis hijos, y alumbrará a los hijos de mis hijos, y su belleza construye la materia de este mundo. Esta cita, que la encontré a las 4 de la mañana del día que tenía que entregarle a Yolanda la biografía, a última hora, me parece que resume bien lo que yo quería expresar, ¿no? Al contar la vida y la obra de Neruda. El encuentro de la cita 4 horas antes de entregar el libro creo que es un magnífico colofón para la actividad de hoy. Yo, sin embargo, quisiera terminar con una reflexión. Antes hemos hablado en diversas ocasiones de la importancia de la memoria histórica. Miren, yo no sé qué va a determinar la justicia chilena en marzo de 2016 sobre si efectivamente Pablo Neruda fue asesinado o no. Lo que sí me parece destacable, reseñable, es que la investigación que está impulsando el gobierno chileno para esclarecer este asunto. Mario en alguna entrevista sí lo ha dicho. Yo creo que es bueno, y además en esta casa a nadie le sorprenderá que defendamos una vez más el derecho a defender, a recuperar la memoria histórica. Y con esta reflexión quisiera terminar. Gracias, Mario, gracias, Eulogio, gracias, Ernest. Nos vemos pronto i mañana, ja saben, aquí, el lliurament del Premi Joan Salvador Alsina de Drets Humans a l'Associació Araguaia, ja saben vostès, l'associació que treballa donant suport del bisbe Casaldàliga. Gràcies, bona nit. Gràcies.